lo que siempre pido, que toda persona que escuche este mensaje sienta que es Dios directamente hablando con ellos, hablando a su corazón. Te pido que en este mensaje uno sienta que estamos recibiendo sabiduría del cielo, respuestas que este mundo no ofrece. Bendiga usted el tiempo que cada persona desempeña para escuchar de tu palabra. Nosotros le amamos a usted porque usted primero nos amó a nosotros. En el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos, bueno, el día de hoy, no sé si alguna vez te has hecho la pregunta, yo me la he hecho un montón de veces en mi vida. Y la pregunta es, ¿qué camino debo tomar? El otro día estaba hablando con unos padres y dicen, Freddy, el año que viene tenemos que tomar una decisión referente a la escuela de nuestra hija y no sabemos qué hacer. Hay cosas muy claras en la Biblia, pero hay otras cosas donde Dios no te dice específicamente con quién te vas a casar, o dónde vas a vivir, o dónde debes trabajar. Y entonces muchas veces tenemos preguntas en nuestra vida. ¿Qué decisión debemos tomar? ¿Qué decisión es la mejor decisión? Entonces muchas veces en la vida es cuál es el camino correcto. ¿A qué escuela debo ir? ¿Me quedo en esta relación o no me quedo en esta relación? ¿Es correcto separarse? Y yo les he dicho lo siguiente a ustedes. No aconsejo, al menos en un caso de abuso severo, especialmente físico, un divorcio. Pero sí estoy a favor de separación bíblica para mandar un mensaje, porque muchas veces en una separación miramos cosas que no estamos dispuestos a mirar. Pero ¿cómo tomo esa decisión? Y esta es la cosa, lo que le digo a la gente. Hay cosas que yo no te puedo decir, pero que Dios sí te puede decir. Y entonces, ¿qué debemos hacer en estas situaciones? Todos hemos estado en momentos, y si no estás ahí hoy, un día vas a llegar a ese puente nuevamente en tu vida. Y el puente es, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión tomo? ¿Y cuántas veces has orado? Dios, no sé qué hacer. ¿Tomo este camino o tomo este camino? Este probablemente es una de las cosas principales que causan estrés en nuestra vida. El no saber qué hacer. Y entonces queremos mirar un salmo de la palabra de Dios para guiarnos, que va a ser el Salmo 25. Y dentro de Salmo 25 vamos a encontrar unos principios para nuestra vida. Y ahora déjenme decir lo siguiente. Muchas veces hemos convertido el conocer la voluntad de Dios para nuestra vida un ídolo. Y queremos conocer, escuchen por qué les dije eso. Queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, pero no queremos conocer el Dios que nos da la voluntad. Oh, yo quiero conocer qué es lo que Dios quiere para mí. Ahora, mira mi razonamiento. Porque conocer la voluntad de Dios significa que en ese camino hay la bendición de Dios. Y tú no quieres un camino de maldición, quieres un camino de bendición. Pero el problema muchas veces es que no queremos nada con el Dios que nos da su voluntad. Es como decir, dame tu plata, pero no quiero nada contigo, papá. Entonces creemos que encontrar la voluntad de Dios eliminará la incertidumbre y ayudarnos a alcanzar nuestros sueños. La Biblia habla de la guía de Dios, que Dios sí nos puede enseñar qué camino debemos tomar. Y eso es la gran idea del Salmo que vamos a mirar el día de hoy. Ahora otra cosa principal el día de hoy para empezar. ¿Qué tal si la pregunta no es qué decisión debo tomar? Pero ¿qué tal si tiene todo que ver que si soy el tipo de persona que puede calificar para que Dios guíe?
¿Qué tal si hay ciertos rasgos en mi vida que yo puedo tener en mi vida para que Dios me guíe? ¿Qué tal si hay ciertos ingredientes que Dios mira en nosotros que necesitan estar presentes para que seamos una persona quien Dios puede bendecir? Y entonces miren el Salmo, por favor, y es el Salmo 25. Y estamos mirando el día de hoy de la palabra de Dios esa pregunta: ¿qué camino debo tomar yo? Entonces, Salmo 25, miren el versículo 12, por favor. Dice así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y cuando tú miras la palabra teme en la palabra de Dios, simplemente es una palabra que significa una persona que le da honor, que le da su lugar, que le da su respeto a Dios. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ahí está. O sea, miren la simpleza del Salmo, porque muchas veces estamos confusos referente a qué hago, Dios. Una vez más, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Gozará él de qué? De bienestar, que es otra palabra para bendición, y su descendencia heredará ¿qué? La tierra. La guía en la que David confiaba en Dios en este salmo toca muchas cosas diferentes. Hay alusiones a las relaciones, habla de familia también, que tu familia va a ser bendecida. Puede ser una opción de la carrera que debes tomar, incluso padres que necesitan saber cómo guiamos a nuestros hijos. Y esto es lo que nos está diciendo. Ahora miren el versículo 15, por favor, el versículo 15 de este salmo. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies ¿de qué? Ahora no sé si alguna vez ustedes han llevado a sus hijos a uno de esos lugares donde los niños tienen que subir una red, y si los niños no tienen cuidado, meten un pie o algo en la red y se atoran y no pueden avanzar. Y obviamente en la Biblia usaban redes, ¿no?, para pescar, y era atrapado, pero a veces uno se puede perder, y por eso es que David dice en el versículo 15, dice, porque Él sacará mis pies ¿de qué? De la red. Estamos regresando a lo siguiente. Muchas veces cuando estamos pisando en incertidumbre y no sabemos, estamos atorados, nosotros estamos tratando de jalar, y en sí la palabra de Dios dice que va a ser Dios en tu vida, que puede otra vez ayudarte a pisar bien en la vida. Entonces Él dice, mira, mis ojos están siempre hacia Jehová. Miren la confianza del versículo 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Y entonces estamos hablando de una persona no solamente que tenía un camino fácil en su vida, sino una persona que está enfrentando cosas difíciles. No sé qué hacer con este hijo. No sabemos qué hacer con nuestro matrimonio. No sabemos qué hacer referente a esta decisión que hemos tomado. Entonces, si tu pensamiento es que quizás Dios solo se preocupa por cosas espirituales, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Guarda eso, por favor. Vemos a David confiando en Dios en orientación sobre cada centímetro de su vida. Ahora quiero darte un pensamiento. ¿Qué tal si la razón que Dios no nos guía en todas las áreas de nuestra vida es porque no alzamos nuestros ojos a los cielos en toda área de nuestra vida? Porque David en el versículo 15 dice así. El versículo 15 dice así: mis ojos están siempre hacia Jehová. Y entonces creo que muchas veces hemos hecho un buen trabajo de incluir a Dios en lo grande, pero no incluimos a Dios en lo diario. Y la verdad es que después de muchos días sin incluir a Dios en lo diario se vuelve lo grande y se vuelve lo pesado en nuestra vida.
Y es cuando llegamos muchas veces a un lugar de desenfreno o un camino y decimos, ¿cómo llegué aquí? Porque no alzamos nuestros ojos. Bueno, es que el trabajo es una cosa, pero la iglesia es espiritual. ¿Ya ven el razonamiento que muchas veces usamos? ¿Y qué tiene Dios que ver con dónde voy a trabajar? ¿Y qué tiene Dios que ver con mi negocio? Ese es el problema. Y entonces empezamos un negocio, no oramos, empezamos a estudiar para una carrera, no incluimos a Dios, tomamos una decisión de mudarnos. Tal vez esté aquí una pareja me llamó y tienen que tomar una decisión grandísima. Y yo les dije a ellos, miren, yo no les puedo decir qué decisión tomar. Y este fue mi consejo cuando terminamos. Les dije, pero yo no tomaría la decisión de ustedes, al menos de que primero ayunen y oren por un buen tiempo juntos y que ustedes puedan saber que es Dios quien les ha dado la paz en su corazón que sobrepasa todo entendimiento, porque no toda oportunidad que viene a tu vida es una Dios oportunidad. No sé si lo traduzco bien. Hay buenas oportunidades que no significa que son tus oportunidades. Y las oportunidades que yo estoy buscando para mi vida son las que Dios tiene para mi vida. Porque hay buenas oportunidades. Hay en este país en el cual yo estoy predicando, hay tanta oportunidad de ganar dinero, pero ¿para qué? ¿Al precio de perder a tu familia, de perder tu matrimonio? ¿A no mirar nuestros hijos? ¿A decirles toma otro artículo, toma otro iPad, toma otro videojuego? Pues yo les doy todo. Y entonces, por esto es que tenemos que incluir a nuestro Padre Celestial en todo. Entonces David está hablando de todo. Miren el versículo 2. Estamos mirando Salmo 25. David está guiándose por Dios. Cuando no sepas qué hacer, ¿cuál va a ser el salmo que vamos a consultar? ¿El salmo qué? 25. Y ese salmo de cuando no sé qué camino tomar, Salmo 25 va a ser mi salmo. Versículo 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Versículo 20. Guarda mi alma y líbrame. Otra vez, no sea yo avergonzado, porque ¿qué? En ti confié. Ahora déjenme decir lo siguiente. ¿Qué oración? Mira Dios, yo tomé esta decisión contigo. Y hay gente que no cree en ti. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios se frustró tanto con los israelitas que los iba a matar a todos. Y le dijo a Moisés, pero hijo, de ti voy a hacer una nueva nación. Y Moisés se pone entre Dios e Israel y le dice a Moisés, pero Señor, ¿qué van a decir todos los paganos de ti? Se lo regresó a Dios. ¿Qué van a pensar de nuestro Dios? O sea, y David lo que hace aquí, increíble, ¿no? Señor, watch, mira esto, Señor. Nosotros necesitamos tu ayuda, porque nuestro hogar, nuestro matrimonio, mi vida, es una representación de tu gracia. Y esta decisión que tomamos, la tomamos en fe. Y Señor, no queremos avergonzar tu nombre. Queremos enseñarle a la gente tu poder, tu gloria y lo bueno que tú eres. Entonces, aquí hay algunas promesas realmente, ¿ok? Y ahora voy a hablar a los puntos principales ahora. Y este es tal vez mi punto favorito de todo el mensaje. Nadie, también para ustedes que le agregan una N al final, amén. ¿Dónde hacen eso? Nadie y nadie. ¿Ah? Nadie. No lo sé decir, pero voy a practicar, ¿ok? Nadie tiene el poder para bloquear la voluntad de Dios para tu vida. Mira el razonamiento. Freddy, es que soy una persona divorciada. ¿Y qué? Tu divorcio no es más grande que Dios. Es que Freddy, mis padres me abandonaron y por el abandono de mis padres o el abuso de un tío, dame cualquier excusa de tu pasado.
nadie puede bloquear, parar lo que Dios tiene para tu vida. La voluntad de Dios y los caminos de Dios son mucho más poderosos que cualquier mal, que cualquier hombre. Pero muchas veces en nuestra mente decimos, es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios porque soy divorciado. No, yo soy el hijo de una mujer que se divorció 3 veces y Dios enseña que su gracia es increíble. Ok, si eso es verdad, ¿por qué Dios usó a David cuando su padre no le llama y sus propios hermanos le rechazan? Si otras personas pueden parar y bloquear la bendición de Dios para tu vida, dime cómo Dios usó a José tan grandemente en la palabra de Dios, donde sus hermanos lo venden a la esclavitud. No concuerda con las escrituras, sí concuerda con las mentiras que Satanás nos quiere decir. Miren el versículo 2 una vez más. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí. ¿Qué dice? Mis enemigos. Pero ahora miren el 19. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado. ¿Cuántos enemigos tenía David? ¿Los podía contar? No, lo único que sabía es que se habían multiplicado y eran grandes y con odio violento. ¿Qué dice? A veces pensamos que el odio del hombre, que el rechazo del hombre nos puede parar. Y eso es, entonces, lo primero que aprendemos en el Salmo 25 es que nadie puede parar la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, algunos de ustedes miran hacia atrás en su vida y ven como alguien realmente los arruinó. Oh, yo sería esto si solamente hubiese tenido educación. Recuerdo una vez, se me hizo extraño, la noche que Dios me llamó a predicar. Yo tenía 16 años de edad, estábamos en una conferencia y esa noche rendí mi vida. Y mi pastor, yo no tenía padre, entonces mi pastor era muy cercano a mi vida, sabiendo que me daba un poquito adicional de su atención, sabiendo que yo era un niño en la iglesia sin padre. Y recuerdo la noche que rendí mi vida para hacer lo que estoy haciendo, mi pastor me dijo así: ahora Freddy, te quiero decir lo siguiente. Le dije, sí. Dice, Freddy, nunca dejes que tu pasado limite lo que Dios puede hacer en tu vida. Freddy, no hay límite para lo que Dios puede hacer en tu vida. Y les voy a decir, cuando mi pastor me dijo eso, nunca lo he pensado 2 veces. Nunca he pensado, yo estoy en una desventaja por el trasfondo de mi vida, por el trasfondo de mi crianza, por el trasfondo de mis padres. Entonces, muchas veces viene gente o gente se empieza a congregar en una iglesia o empiezas a escuchar de la palabra de Dios y lo que haces es esto. Tú te criticas de tu opinión y de tu posición en vez de que la voluntad de Dios es más grande que tu trasfondo, tu pasado y tu dolor. Y entonces cuando empezamos la iglesia escribí en unas palabras: ¿por qué nosotros no y por qué ahorita no? Bueno, no somos una iglesia americana, pero Dios no puede bendecir una iglesia hispana. Y nosotros no tenemos los recursos de otras iglesias. Yo conozco familias que han ido a iglesias donde en un domingo levantan $1 millón. Y tienen programas, tienen conciertos en sus iglesias, o sea, invitan y hacen y deshacen. Nosotros los únicos cohetes que tenemos son cuando los calentones no están prendidos bien y están explotando. Pero todo eso está aquí. Todo eso está aquí. Y entonces miramos la historia de José, ¿no? Cuando José dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener vida en mucho pueblo. Y por cierto, es esta creencia, es esta fe que le permitió a José perdonar a sus hermanos. No es que los haya liberado de sus responsabilidades, de sus acciones. Escúchame, eso es muy importante porque no sé a quién le estoy hablando, pero este punto es para alguien aquí o en las redes el día de hoy.
tú perdonar no libera a alguien de su responsabilidad de sus acciones. Solo eso, cuando se dio cuenta que Dios solo lo pudo hacer José cuando él sabía que él no podía guardar amargura y alcanzar el plan de Dios para su vida. ¿Me están entendiendo? José no podía seguir el camino de venganza y amargura y del plan de Dios para su vida. Entonces José sabía que él tenía que perdonar y que Dios ya se encargaría de las acciones que tenía para sus hermanos. Creencia en la soberanía de Dios y sus promesas de convertir todas las cosas para bien te permite perdonar a los demás. Yo les he contado a ustedes, conocí a mi papá a la edad de 14 años y empecé a trabajar con él por los veranos y formamos una muy bonita relación. Ahora déjeme decir lo siguiente, mi papá dejó a mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada conmigo. Mi papá tenía 2 esposas al mismo tiempo. Yo nací en abril y tengo un hermano menor que acabo de conocer, que nació en agosto. Y mi papá dejó a esas 2 mujeres y se mudó al norte de California y se casó otra vez con otra mujer. All right. Ahora déjame decir lo siguiente. All right. En defensa, déjame defender a mi papá. Mi papá no tuvo, cuando hay gente que dice que no tuvo escuela, mi papá no tuvo escuela. Yo recuerdo el día que llegaron 2 sobres a la casa. Uno tenía el nombre de su hermano, decía Rubén de Anda. Otro tenía el nombre de mi papá, Miguel de Anda. Y le dije, pa, ¿cuál es tu sobre? Y apuntó al incorrecto mi papá. Mi papá no podía ni leer su propio nombre. Mi papá, 7, 8 años de edad, ya andaba en la calle trabajando. Entonces la filosofía de mi papá, de familia y todo lo demás. Ahora escúchame, entonces yo conozco al Señor Jesucristo, yo empiezo en una iglesia, mi mamá me lleva a la iglesia cuando yo tengo 3 años de edad. Yo entiendo el amor de Dios, yo entiendo la gracia de Dios, yo entiendo lo que es fe en Dios desde una edad muy temprana. Yo empiezo a recibir el amor de Dios. Conozco a mi papá a la edad de 14 años y me recuerdo un día mi papá empieza a llorar y lo puedo contar en mis manos cuántas veces yo he visto a mi papá llorar. Dice, Alfredo, te quiero pedir disculpas. Le digo, ¿por qué, papá? Dice, por haber dejado a usted y a su hermano. Dice, pero Alfredo, tú no entiendes también los problemas que tu mamá y yo teníamos. Y yo le dije así, yo le dije a papá, le dije, gracias, lo agradezco. Le dije, y tal vez era necesario para usted ofrecerme esas palabras, papá. Le dije, pero papá, yo no tengo nada en mi corazón en contra de usted. Yo lo amo y agradezco que podemos crear nuevas memorias de hoy en adelante. Y entonces mi papá tiene un pequeño negocio en el norte de California, ¿verdad? Y mi papá es bien luchador, bien trabajador. Se ha edificado un negocio en este país sin poder leer ni escribir, increíble, ¿no? Y entonces yo un día le dije a mi papá, le dije, oye, papá, le dije, ¿quién quite y Dios te dio este negocio, papá, para que me ayudes a prepararme para que yo sirva a Dios? Mi papá dijo, ¿cómo? Sí, mi papá me dijo, no, pues la neta, papá, ¿quién sabe? Y Dios te dio dinero, papá, para que me ayudes, para que me pague la escuela, porque yo quiero ser pastor, papá, y en eso no hay plata, papá. Así se me quedó. Yo tenía 14 años de edad cuando le dije eso a mi papá. Mi papá me pagó toda mi escuela de los 14 años hasta que me gradué del colegio. Toda mi escuela, toda educación privada. Recuerdo el día, yo estaba ganando $13,000 al año cuando empecé de pastor, que no es mucha feria. Y yo quería comprar una casa y yo no tenía el dinero y mi papá me dio un préstamo y me tomó 10 años para pagarle de regreso a mi papá. Recuerdo el día que la iglesia donde yo nací en Cristo necesitaba un préstamo para comprar, se iban a quedar en la calle la iglesia. Y le llamé a mi papá, le dije, hey, papá, ¿conoces a este pastor? Y dice, bueno, no lo conozco. Y le digo, papá, te voy a decir lo siguiente, papá. Le digo, cuando tú no estuviste ahí para mí, papá, este hombre, dice, si soy algo el día de hoy, papá, es porque ese hombre me dio la mano. Le digo, papá, ¿le podrías echar la mano? No me gusta contar esta historia. Dice, Alfredo, yo le echo la mano, hijo. Le digo, ok, papá. So, le llamo al pastor, le digo, hey, pastor, papá le va a prestar una lana. Dice, ok. Le dice, ¿en serio? Y mi hermano trabajaba en esa iglesia. Y el pastor le llama a mi hermano y dice, Miguel, tu papá nos va a prestar un dinero. Dice, ¿mi papá? Dice, no, mi papá no nos va a prestar. No, dice, Alfredo me dijo que tu papá nos va a prestar una lana. Dice, sí. Y fueron allá y
Por la historia no les puedo decir cuánta feria le puso en la cajuela del carro a mi papá. Mi papá al pastor, no les voy a decir dónde agarró el dinero tampoco a mi papá. Imagínate. Y llegamos a esa iglesia cuando mi hermano estaba enrollando 5 kilos de marihuana, el primer matrimonio de mi mamá, mi hermano Juan. Yo tenía 3 años de edad, mi mamá tenía 7 años de edad. Me imagino que cuando mi mamá llegó a la iglesia, pues que tenía mi mamá que ofrecer con, you know what I mean, 7 chiquillos. Algunos ya grandes, yo era el menor, yo tenía 3 años de edad. ¿Y quién pensaría que años después el niño de 3 años que llegó con una madre soltera que le llamaría a su papá que conoció a la edad de 14 años, que su papá le está pidiendo disculpas, que está diciendo, pues yo no tengo nada en mi corazón en contra de ti, papá, que le llamaría al pastor para que el pastor se me olvidó si era 300,000 o $500,000 en la cajuela del carro? Eso es Dios. Eso es Dios. Eso es Dios. Entonces, el trasfondo de mi mamá y de mi papá nunca ha parado la voluntad de Dios para mi vida. Nunca. Lo único que puede limitar la voluntad de Dios para tu vida eres tú. Ningún mal de ninguna persona, ningún divorcio, ningún rechazo, ningún abuso en contra de ti es más poderoso que los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. El problema más grande que tenemos está aquí, no está acá. Está aquí, no está con nadie más. Y entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué Dios no nos puede usar? ¿Y por qué Dios no puede hacer grandes cosas? ¿Por qué Dios no puede usar tu matrimonio? ¿Por qué Dios no te puede sanar a ti? Entonces, estas son las cosas que estamos mirando el día de hoy. Miren el versículo 20. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti, ¿qué dice? Confié. Entonces, la primera declaración que David hace, ¿quién puede parar la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quién puede parar la voluntad de Dios para tu vida? Nadie. Nadie. No, es que si yo tuviera y si no me hubiera divorciado y si esto y si no tuviera esta desventaja. O sea, ¿Dios es menos Dios? Y el problema muchas veces es que nos enfocamos en las cosas que nos pasan y no el Dios que está en control de todo. Número 2. Y tal vez este sea mi favorito punto de todo el mensaje, pero les dije que el otro era mi favorito punto. All right, porque he escuchado mucha predicación referente a que hay la perfecta voluntad de Dios, pero que si cometes ciertos pecados en tu vida, entonces Dios te da el plan B de tu vida. Y o sea, hay la perfecta voluntad de Dios y más vale que vivas blanco como la nieve, pero si la riegas en pecado, entonces Dios tiene una segunda voluntad para tu vida, que es la permisible voluntad de Dios. Y yo digo, caray, ahí les voy, número 2, ¿listos? Mis propios errores pasados no me descalifican permanentemente de la voluntad de Dios. Lo voy a repetir porque es muy poderoso. Mis propios errores, mis propios pecados del pasado no descalifican a ninguna persona permanentemente de la voluntad de Dios. Miren el versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Dios nos perdona porque Él es justo, no porque lo merecemos nosotros. Dios nos perdona a través de la sangre de Cristo Jesús. Y aún así, Él ora por la guía de Dios y el plan perfecto para su vida. Esto es lo que Él necesita ver. David cree que Dios y las promesas de Dios son mayores que nuestros propios errores. Algunos de ustedes dicen, bueno, entiendo que Dios me protegerá de los errores de otros, pero de los míos mismos, parece que Dios te puede dejar sufrir por ellos y después
Y después alguien puede decir, bueno, es que tú trajiste esto a tu propia vida, tú te lo buscaste, ahora sufre. Y es cierto, los pecados y los errores traen consecuencias a su vida. Hay consecuencias y pueden ser dolorosas las consecuencias, pero incluso no te descalifican de que Dios desarrolle su voluntad en tu vida. Si pecado descalifica, entonces todos estamos descalificados. Porque nadie califica entonces. Porque todos somos pecadores. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia nos llama santos. Eso es lo que la Biblia nos llama. Para que nos identifiquemos en quién somos en Cristo Jesús. Ahora, entonces quiero que agarren la onda de lo que está pasando en breve, ¿no? Miren Jacob en la Biblia contra su hermano Esaú. Jacob miente, un mentiroso de primera clase, engaña a su hermano. Y hay muchas consecuencias negativas. Un ejemplo, Jacob y Esaú nunca fueron cercanos. Era una de las consecuencias del engaño de Jacob. Se separó de su familia. Jacob tuvo que huir con su tío por engañar a su papá. Roba la primogenitura. Le dice a su papá, cuando su papá le dice, oye, hijo, su mamá le había puesto pieles de animales porque Esaú, su hermano, era un hombre de campo y velludo. Es que hay uno de Monterrey aquí haciendo chistes el día de hoy, oren por mí. Entonces Jacob no era hombre de campo y no era hombre velludo. Entonces su mamá dice, hijo, ve a tu papá que ya se está volviendo cieguito, está viejito, y dile que te dé la bendición que le pertenece a tu hermano de primogenitura. Y dice, pero te voy a poner piel de animales. Y entonces el papá ya no puede ver y lo empieza a tocar. Dice, oye, hijo, hueles al campo, porque los animales solían al campo. Dice, y siento, dice, tu piel de Esaú. Dice, pero tú tienes la voz de Jacob. Y le dice, hijo, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Esaú. Dice, está bien. Y le dio la bendición de primogenitura. Después, antes de que muera, va Esaú y le dice, papá, bendíceme. Dice, bueno, hijo, te puedo bendecir, pero no te puedo dar la bendición de primogenitura porque ya se la di a tu hermano. En ese entonces la mamá le dice, hijo, vámonos, váyase con su tío, lárguese de aquí porque tu hermano Esaú era hombre de campo, Jacob no, tu hermano te va a dar matarile. Se va. Huye. Años después, él quiere regresar y escucha que su hermano viene. ¿Y saben lo que hace este compa? Manda a las mujeres enfrente. Porque dice, ahí viene mi hermano y si le hace algo a las mujeres, yo me quedo al final, yo puedo huir. No, la neta, es la verdad. Y ya cuando su hermano lo ve, le da temor. Pero antes de que eso pasara, él pasó una noche con Dios. Esto es muy importante. Y el ángel viene y lucha con Dios. Él lucha con el ángel. Y en medio de la lucha, el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y es la misma pregunta que su papá le había hecho. Años antes le había mentido a su papá de quién él era. Y él le dice, soy Jacob. Y en ese momento le dice, ya no serás llamado Jacob. Tu nombre será Israel. Ahora quiero que agarren la onda, ¿ok? Si pecado de tu pasado te descalifica del camino de Dios para tu vida, dime cómo en el mundo Israel está en el linaje del Mesías. Dime cómo se nombran rameras en el linaje de Jesucristo.
porque Dios es un Dios de gracia. Ahora, yo creo en arrepentirnos de nuestros pecados. Yo creo que no deberíamos de continuar en pecado. Yo creo que Él es fiel y justo para perdonarnos de pecado. Pero si hay un punto que les quiero dar es este. Nunca creas que tú eres un ciudadano de segunda clase o con menos potencial que Dios haga algo grande en tu vida por tu pasado. Porque vidas en la Biblia comprueban que tal vez predicadores han dicho, no, es que si tú pecas, bueno, tú vas a ser como versión quién sabe qué de la voluntad de Dios. Pero solamente nosotros, los pastores que hemos vivido en perfección, podemos llegar a este nivel. Y, pues, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Quién era Moisés? Un asesino. Le dio matarile a un hombre. Y yo siempre digo así, o sea, yo creo que nos encanta hablar de Moisés, ¿no? Nos encanta hablar de Jacob. Nos encanta hablar de David. Pero yo creo que si entraran a nuestras iglesias el día de muchos de ellos, los sacaríamos luego. Órale, no, para afuera. No, aquí tú no eres bienvenido. No, ¿cómo? No, aquí la iglesia es solo para los santos, ¿verdad? He conocido personas que nacieron de circunstancias pecaminosas fuera del matrimonio. Y usted no es un error. Solo les tengo que contar una historia. Mi hijo va a una escuela privada y o sea, es una escuela, o sea, que creen en la palabra, ¿verdad? Y el año pasado se embarazó una muchachita, tenía 17 años, se iba a graduar el año pasado, no se graduó. Y conozco a sus padres, son buenos amigos míos. Y el mes pasado mi hijo estaba en un torneo de pelota, de básquet. Y la niña entró al gimnasio con el bebé. Y le dije, hola, ¿cómo están? Había un asiento al lado de mí, estaban los jugadores enfrente. Le dije, hey, siéntate conmigo. Y yo nunca llego, mi hijo, el juego de mi hijo no había empezado y nunca llego temprano. Y por alguna razón llegué temprano al gimnasio ese día. Y miré a su mamá de ella y le dije, con tu permiso, ¿me darías permiso de hablar con tu hija? Y dice, sí. Y su mamá empezó a llorar y se fue. Le dije, yo nunca llego temprano, pero cuando te vi entrar al gimnasio, Dios me dijo que te pidiera que te sentaras a mi lado. Le dije, ¿te puedo hablar por unos 10, 15 minutos? Dice, ok. Le dije, nunca dejes que nadie te diga que Dios no te puede usar porque tuviste un hijo fuera de matrimonio. Le dije, lo que pasó, ya pasó. Le dije, pero tu gran error va a ser de compararte con tus amigas que sí se graduaron cuando tú no te has graduado. Tu error va a ser comparar tu vida con la vida de otras. Esta es la cosa, hija, le dije. Solamente porque tu camino ahora va a ser un poco diferente que el de ellas, no significa que no hay grandeza en tu camino. Le dije, porque toda voz en el mundo te va a decir que tú estás en desventaja. Le dije, pero tú no tienes ninguna desventaja porque tú tienes a Dios en tu vida. Hablamos como por 15 minutos, ¿verdad? Y ya después ella se fue y su mamá vino, ¿verdad? Y no les daré los nombres porque eso no es lo importante. Y su mamá vino y dijo, dice, mi hija me estaba contando lo que usted le había dicho, Pastor Freddy. Le dije, gracias por darme permiso de hablar con tu hija. Le dije, yo quiero mucho a usted y a su esposo. Bueno, yo a esa niña la he conocido desde que tenía 5 años. Venía a mi oficina los domingos, le daba yo un dulcecito, platicaba con su papá, ¿verdad? Gente muy bonita. Pero la vida pasó. La vida pasó. Y tal vez no hubiese sido lo que sus padres hubiesen escogido o ella hubiese escogido, pero la vida pasó. Pero el peor error hubiese sido pensar que eso la descalifica a ella. Y entonces, mira, yo no sé dónde tú estés, yo no sé qué errores tú has cometido. Right?
No, entonces nunca pienses que Dios no puede usar tu vida. Nunca pienses que un error del pasado te descalifica de que Dios te pueda usar grandemente. Porque creo que ese error aún es más grande que el otro error que cometiste. Porque muchas veces la mayoría de nosotros tenemos esos problemas. Miren el versículo 4, ¿ok? Miren el versículo 4. Entonces, ¿qué tipo de persona? Wow, es el tipo de persona que Dios guía, ¿ok? Entonces, nadie puede bloquear, y si hay un pecado de mi pasado, Él es fiel y justo para ahora quiero arrepentirme, no quiero continuar en pecado, ¿verdad? Miren el versículo 4, dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. David está hablando aquí de una familiaridad interna con las formas de que Dios lo entrena o en cómo actuar. Un ejemplo, así como un atleta entrena, un atleta no puede recibir instrucción, o sea, el entrenador entrena, pero el entrenador no está en el juego contigo. No puede decirte exactamente dónde tienes que mover el balón. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo en el partido ya es diferente? Pero lo que Dios está diciendo es que tienes que estar familiar, orientado. Yo les voy a decir a ustedes. Tengo un caso, ¿no? Una mujer viene a saludarme, está temblando, está llorando. Y le digo, ¿qué tienes? Y dice Freddy, bueno, y nadie va a saber quién es. Dice Freddy, es que he tratado de quitarme la vida un par de veces ya. Dice, y Freddy, te sigo por las redes sociales. Dice, y estoy buscando a Dios, pero no lo he encontrado. Y entonces Freddy dice, me dijo así. Freddy dice, bueno, yo soy católica, Freddy. Toda mi familia es católica, Freddy. Entonces me levanté temprano esta mañana y dije, voy a ir en secreto a tu iglesia. Porque estoy buscando de Dios, Freddy, ya no puedo. Ya no puedo, Freddy. Entonces Freddy, mi mamá me dice, ¿dónde vas? Ella es persona adulta ya. Dice, bueno, mamá, dice, no te quería decir, pero hay un pastor que sigo en las redes, mamá. Y voy a ir a su iglesia el día de hoy. Y dice, ¿sabes lo que mi mamá me dijo, Freddy? Dice, vamos, yo te acompaño. Entonces yo le dije, mira, yo no conozco de dónde tú vienes. Le dije, y no me importa en qué religión tú has andado. Le dije, si notas, a propósito, le dije, el letrero de nuestra iglesia dice Casa de Gracia. Le dije, y la razón que es su servidor y los diáconos de la iglesia, yo les expliqué a ellos que yo no quería que ninguna persona sintiera que no son bienvenidos en esta iglesia. Yo no quiero que una persona católica diga, es que ellos son esto, lo otro y lo otro. Y yo soy católico, entonces no vamos a ser bienvenidos. Y fue la manera que nosotros tomamos la decisión. Y le dije a ella, pero lo importante hoy es que hoy tú escuchaste la palabra de Dios. Y lo importante hoy es que hoy tú conociste al Señor Jesucristo. Y les cuento toda esta historia porque la razón que sufrimos tanto es porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí tengo una persona que ha tratado de quitarse la vida y que tiene más temor de lo que va a pensar su familia a venir a recibir ayuda de la palabra de Dios. Y creo que el problema más grande que tenemos el día de hoy como pueblo hispano es que somos ignorantes de lo que Dios dice. Y entonces cuando la vida nos bombardea y cuando no sabemos qué hacer, como no conocemos la palabra de Dios, caemos. No tenemos dónde correr, no tenemos auxilio. Y entonces la gente lo que hace es que me escucha secretamente en las redes sociales. Pero válgame, o sea, yo nunca iría a tu iglesia. Y está bien, yo estoy feliz de que me escuchen secretamente. Porque para mí lo importante es que la palabra de Dios llegue, porque la palabra de Dios es vida.
Y entonces todo ese punto es para decirle a ustedes lo siguiente. Ahora, para ustedes que vienen aquí, a mí no me importa cuánto tú vengas a la iglesia, tú puedes venir a la iglesia todo lo que quieras, pero si la palabra de Dios no llega a tu corazón, no te va a transformar. Y entonces David nos está dando la importancia de que conozcamos lo que la palabra de Dios dice, para que cuando el día malo venga, yo sé lo que Dios dice, yo sé qué paso debo tomar, yo sé qué paso, no tengo instrucción o que 3 para acá, pero yo sé lo que la palabra de Dios dice, yo sé que la palabra de Dios me puede proteger. Miren el libro de Hebreos capítulo 5, el libro de Hebreos 5, 13 y 14 dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento ¿de qué? De bien y ¿de qué? De mal. Hebreos 5, 13 y 14. Quiero que lo mediten conmigo. Y todo aquel que participa de la ¿qué? Leche. Perdonen, pero no andamos masticando todavía. No andamos comiendo sólido todavía. No, nos gusta la lechita. Y la cosa es que debemos tener hambre por la carne también de la palabra de Dios. Y la Biblia entonces dice esto porque es niño. Y un niño, su capacidad no puede tomar decisiones como ustedes. Entonces lo que pasa es que nos quedamos niños espirituales por falta de conocimiento. Pero el 14 dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Qué? ¿Sentidos qué? Espirituales. Sentidos espirituales ejercitados, trabajados. Ustedes que juegan deporte, la pelota viene a ti, no tienes 5 segundos para pensarla. Tu cuerpo tiene que tener el ejercicio para reaccionar. Y eso es lo que pasa, que problemas vienen en nuestra vida, pero como somos inexpertos en la palabra, no sabemos qué hacer. Discernimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Se refiere a cosas de ser entrenados en las escrituras y de estar saturado en la palabra para poder aplicar cuando problemas vengan a nuestra vida, que uno sepa qué hacer. Tan saturado que piensas en los patrones de las escrituras. Tan saturado que hay principios en tu vida por los cuales vives. Yo te voy a decir lo siguiente: muchas veces el problema con nuestras decisiones es que nosotros seguimos tomando decisiones en vez de decir, yo voy a tomar decisiones por principio bíblico. Y entonces, cuando decisiones se necesiten tomar en tu vida, tú ya no tomas decisiones. Tú estableces decisiones bíblicas y dices, esas decisiones, esos principios de la palabra de Dios toman mis decisiones. Y ya. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿no?, que las mujeres ancianas, y no significa viejas, significa maduras, con conocimiento, no es lo mismo. Sáquenlo, por favor. Es ecuatoriano, sáquenlo, por favor. Y deben aconsejar a las mujeres jóvenes, right? Eso es lo que la Biblia dice, right? Y entonces yo no aconsejo a mujeres, porque la Biblia dice diferente. Y cuando una mujer viene y dice, Freddy, ¿me puedes aconsejar a solas? Yo le digo, no, porque creo que la Biblia dice que las mujeres, te puedo recomendar una mujer de nuestra congregación que pueda ayudarte a ti. No, pero el problema es que el pastor con el cual yo antes trabajaba está en la cárcel por aconsejar a una muchacha y después se metió con ella físicamente, y tal vez parte fue porque desobedeció el principio bíblico.
¿Y qué tal si muchos de nuestros problemas que tenemos el día de hoy es porque como no conocemos la Biblia, no establecemos patrones? Entonces un día va a llegar algo a tu vida. ¿Qué hacemos? No, mi amor, ya hablamos. Tú y yo decidimos que esto va a ser lo que creemos basado en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a decidir. Y eso evita mucho pleito y mucha pelea también en nuestros hogares. Híjole, me dejaron solo en ese punto. Versículo 9 y 10, ¿verdad? Encaminará a los humildes por el juicio. ¿A quién encamina Dios? Versículo 9, Salmo 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su qué. Ok, ¿qué significa humilde, Freddy? ¿Quién es este humilde que Dios encamina? Humilde significa que crees que el camino de Dios es mejor que el tuyo. Más fácil dicho que hecho. Humilde significa que creo que el camino de Dios es mejor que el mío. Eso toma fe. Porque muchas veces, es que yo voy a hacer la excepción, y es que yo sé, y esto, y tranquilo. Lo contrario es orgullo, donde asumes que tu camino es mejor que el de Dios. La promesa de Dios es dar orientación en las áreas donde la palabra de Dios no dice exactamente haz esto. Pero Dios dice que Él guía a los humildes y con orgullo asumes que tu camino es mejor y cortas la guía de Dios de tu vida. Próximo. Tú quieres que Dios te guíe allá, pero no obedeces aquí. ¿Entendieron ese? Dios, bendíceme allá, bendice mi negocio allá. Oh, Señor, por favor, bendíceme, Señor. Y Dios dice, podemos hablar de algo que está pasando en tu corazón, que ya he tratado de hablarte. Señor, bendíceme allá. Y Dios dice, mira, hasta que tú y yo no arreglemos lo que está en tu corazón, no podemos bendecirte allá. Y yo creo que a veces, pero Diosito, si me bendices, entonces, Señor, ya me siento contigo, Señor. Y Dios dice, no, así no trabajan las cosas. Algunos de ustedes ahora dicen, Dios, ¿cuál es tu voluntad en esta decisión? ¿Qué camino tomo, mi Dios? Pero tienes otra área de desobediencia en tu vida. Y Dios te señala y te llama de regreso y dice, hijo, ¿podemos arreglar esta área de desobediencia en tu vida primero? Les he contado la historia de, no sé si alguna vez les he contado el por qué, pero ¿se las puedo contar o no? ¿Les puedo contar mi historia o no? ¿Tienen tiempo o no tienen tiempo? ¿Cuántos tienen tiempo? Ok. All right, so miren ahora, right? Les tengo que contar esta historia, porque es una historia muy real. All right, muy real la historia. All right, les tengo que contar esta historia. Hace años, ya se me olvida cuántos años, mi mamá, su esposo, maneja tráiler todo Estados Unidos. El esposo de mi mamá trabajó toda su vida, aparte de eso, cocinando en restaurantes mexicanos. Mi mamá fue mesera toda su vida. Y entonces mi mamá dice, oye, Alfredo, estuviera bonito abrir un restaurante. Le digo, mamá, abramos el restaurante. Déjame conseguir los préstamos y todo, conseguí toda la feria, conseguí el local. Un local increíble. Hoy hay un tremendo restaurante en ese local. Le pagué $3,000 a un abogado simplemente para repasar el contrato. Tenía todo. Me tomó meses para planificar todo. Hablé con un amigo mío, quien es arquitecto, quien diseña restaurantes nacional para la cadena Potbelly en Estados Unidos. Él me dijo, Freddy, yo te ayudo con todo, con los permisos, yo sé hacer todo, yo conozco todas las empresas, yo te echo la mano, Freddy. Ok, excelente. Tenía yo todo. Mi mamá ya había alquilado su casa, ya teníamos todo, ya estaban buscando equipo, todo. La noche, ya me dieron el contrato los abogados, la noche antes de firmar el contrato y ya echarme todo encima. Fue la única noche en mi vida que no dormí.
Y el Espíritu Santo me levantó a la medianoche y me dijo, hijo, he tratado de hablar contigo de esto, pero no me haces caso, Freddy. La última vez que te voy a decir, hijo, dice, ese restaurante no es mi voluntad, hijo. 3 de la mañana, despierto a él y le digo, Eli, Dios me dice que no puedo abrir el restaurante. Dice, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Le dije, no sé qué le voy a decir a mi mamá en la mañana. Nunca he contado toda la historia. Toda mi vida he querido ayudar a mi mamá. Toda mi vida mi mamá ha luchado. Y era mi sueño poder abrirle un restaurante a mi mamá. Era mi deseo como hijo. Pero no era lo que Dios quería. Me levanto en la mañana, le digo, mamá, aquí está una feria, mamá. Les voy a dar una buena feria, mamá. Perdone, mamá, pero no puedo abrir el restaurante. Mi mamá dijo algunas palabras que un pastor no puede decir aquí detrás del púlpito el día de hoy. Yo creo que en 5 minutos mi mamá agarró todo lo que tenía y le dije, Carlos, vámonos. Por unos meses no nos hablamos, pero el día de hoy estamos bien pipiris nice. Si yo hubiese desobedecido a Dios en eso, no sé cómo Dios me guía en otras áreas de mi vida. Y entonces a veces tú quieres que Dios te guíe allá, pero no quieres obedecer Él aquí. ¿A quién no has perdonado aquí? ¿Qué en tu relación matrimonial aquí no has sanado? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te sigue y te sigue? Hay gente que dice, el pastor siempre predica lo mismo. No soy yo, es el Espíritu Santo que te dice lo mismo en cada mensaje. Oh boy, man. Yeah, that's it. That's the time we got. Hey, sigan mirando Salmo 25. Está buenísimo. Vamos a orar juntos, por favor, el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, tu amor, tu guía. Eres bueno con nosotros todo el tiempo. Ayúdanos a obedecer aquí para que nos puedas bendecir en el allá. Ayúdanos, Padre, a conocer que nadie puede bloquear la voluntad de Dios para nuestra vida. Y ayúdanos a firmemente creer que tú eres fiel y justo para perdonarnos y que no hay un pecado de nuestro pasado que es más grande que los caminos de Dios para nuestra vida. Gracias por amarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos, gracias amigos, Dios me los bendiga, compartan el mensaje, dejen un comentario de dónde nos miraron el día de hoy. Muchas gracias.